Un millonario cruel había destruido a 8 empleados en 6 meses. Todos huían cuando él llegaba, pero cuando una mesera desesperada necesitó 15,000 para salvar a su abuela moribunda, se acercó al hombre más peligroso de la ciudad. Lo que pasó después conmovió a millones. ¡Se acabó!, gritó Andrea mientras se arrancaba el delantal con manos temblorosas, sus ojos hinchados de lágrimas de humillación. 15 años sirviendo a esta gente y ese desgraciado me trató como perro sarnoso. El restaurante, La Perla Dorada, se quedó en silencio sepulcral. Los comensales de las otras mesas bajaron la mirada, fingiendo no escuchar, pero todos conocían la escena. Todos sabían qué nombre pronunciaría Andrea a continuación. «Marcus Delacroix es el diablo vestido de Armani». Andrea arrojó el delantal al suelo como si fuera una declaración de guerra. «Y ustedes son unos cobardes por permitir que ese monstruo venga aquí a destrozar vidas como si fuera su pasatiempo favorito». Roberto, el gerente, se acercó con las manos temblorosas, tratando de controlar el daño. Pero era demasiado tarde. Andrea ya estaba reuniendo sus cosas con la dignidad rota pero el orgullo intacto. «Andrea, por favor, hablemos en privado», suplicó Roberto. «¿Para qué? ¿Para que me convenzan de que me quede a hacer el saco de boxeo de ese psicópata?» Andrea se secó las lágrimas con furia. «Me humilló delante de 30 personas porque el tenedor tenía una manchita de agua. Una manchita, Roberto, como si yo fuera menos que nada». Los demás meseros observaban desde la distancia, cada uno recordando su propio encuentro traumático con Marcus Delacroix. Carmen, madre de 3 hijos, apretaba su rosario entre los dedos. Miguel, veterano de 2 décadas, tenía la mirada perdida de un soldado con trauma de guerra. En los últimos 6 meses, 8 empleados habían renunciado o sido despedidos por culpa de un solo hombre. Un hombre que había convertido el restaurante más prestigioso de la ciudad en su arena personal de gladiadores. Y entonces, como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, la puerta principal se abrió. El silencio que siguió fue antinatural. Hasta los cubiertos parecían haber dejado de tintinear. Marcus Delacroix entró como una tormenta vestida de poder. A los 45 años había perfeccionado el arte de ocupar espacio sin necesidad de alzar la voz. Su traje de $12,000 parecía forjado en hielo negro. Sus zapatos italianos resonaban como campanas de funeral sobre el mármol, y sus ojos grises tenían la frialdad de un bisturí antes de la cirugía. «Maldición», murmuró Miguel. «El diablo acaba de llegar». No era solo su riqueza lo que aterrorizaba a la gente. Marcus Delacroix era conocido en todo el país como el destripador de Wall Street, un hombre que había construido su imperio financiero sobre los huesos de empresas rivales y las lágrimas de empleados despiadadamente despedidos. Los periódicos estaban llenos de historias, familias destruidas por sus decisiones empresariales, competidores arruinados por venganzas personales y subordinados que habían acabado en terapia psicológica después de trabajar para él. Pero había algo más, algo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Marcus Delacroix no siempre había sido un monstruo. 10 años atrás había sido diferente. Duro en los negocios, sí, pero no cruel. Exigente pero no sádico. Los empleados más antiguos recordaban vagamente a un hombre que ocasionalmente sonreía, que preguntaba por las familias de sus trabajadores, que donaba silenciosamente a caridades. Pero entonces algo había pasado, algo que había transformado a Marcus Delacroix en la criatura que ahora caminaba hacia la mesa 7 como un emperador revisando su coliseo personal. ¿Quién va a atenderlo?, preguntó Roberto con voz quebrada, mirando desesperadamente a su equipo diezmado. Carmen retrocedió instintivamente. «Roberto, mis niños necesitan que conserve este trabajo. La última vez casi me despide porque el hielo hizo ruido al caer en el vaso». «¿Miguel?»,
Jefe, ya no puedo más. Ese hombre me gritó tanto la semana pasada que mi esposa me encontró llorando en el baño como un niño. Miguel negó con la cabeza, sudando. No soy cobarde, pero ese tipo disfruta destruyendo personas. Marcus se dirigió a su mesa con movimientos que parecían calculados para maximizar la intimidación. Se sentó como un juez preparándose para dictar sentencias de muerte. Sacó su teléfono y comenzó a escribir, pero todos sabían que era una cuenta regresiva silenciosa. 90 segundos. Ese era el tiempo que tenían antes de que comenzara la tormenta. Por favor, alguien tiene que ir, Roberto susurró, desesperado. Si no lo atendemos pronto, va a hacer una escena que arruinará la reputación del restaurante. Y ya saben lo que pasó con El Continental cuando se peleó con ellos. Todos recordaban. Marcus había destruido ese restaurante con una sola reseña viral y algunas llamadas estratégicas. Habían cerrado en 3 meses. Yo voy. La voz surgió desde el fondo del grupo, tan inesperada como un rayo en cielo despejado. Elena Martínez, de 22 años, emergió de detrás de la barra donde había estado puliendo copas en silencio. Su uniforme estaba impecable, pero había algo en sus ojos que todos reconocieron inmediatamente. La mirada de alguien que había perdido tanto que ya no tenía nada más que perder. «Elena, no». Carmen la tomó del brazo como si tratara de salvar a una hija de arrojarse al fuego. «Mija, llevas solo 3 días aquí. ¿No sabes con qué clase de demonio te estás metiendo?» «Sé exactamente con qué me estoy metiendo», Elena respondió con una calma que helaba la sangre. Marcus Delacroix, el hombre que cree que el dinero le da derecho a pisotear el alma de las personas. Los meseros intercambiaron miradas de pánico. Nadie hablaba así de Marcus, ni siquiera en susurros. «Estás loca», Miguel intervino. «Ese hombre no es humano. Es una máquina de destruir vidas. Ha arruinado a gente que ni siquiera trabajaba para él, solo porque le cayeron mal». Elena miró hacia la mesa 7, donde Marcus comenzaba a mostrar los primeros signos de impaciencia. Su mandíbula se tensaba con esa rigidez particular que todos habían aprendido a reconocer como la calma antes de la tormenta. Pero Elena no veía a un monstruo. Veía algo que los demás habían dejado de buscar hace mucho tiempo. Veía a un hombre que por alguna razón que nadie conocía, había decidido convertirse en el villano de su propia historia. «¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo?», Elena preguntó, ajustándose el delantal con manos firmes que contrastaban dramáticamente con el temblor de sus compañeros. «¿Cuál?», Roberto preguntó intrigado a pesar de su terror. «Ustedes tienen miedo de lo que él puede quitarles», Elena respondió, y había una tristeza infinita en su voz. «Yo ya perdí todo lo que me importaba». No era verdad, no completamente. Elena había llegado a la ciudad hacía 3 días con $50 y el corazón roto. Su abuela, Esperanza Martínez, la mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando ella tenía 5 años, estaba muriendo de cáncer pancreático en un hospital a 1000 kilómetros de distancia. Los doctores habían sido claros. Tenían una ventana de 5 días para reunir $15,000 para una cirugía experimental que podría salvarle la vida. Después de eso, sería demasiado tarde. Elena había vendido todo. La casa donde había crecido, el carro de su abuelo, hasta las joyas de su bisabuela. Había trabajado 18 horas diarias en 3 empleos diferentes, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. La perla dorada era su última carta. Había oído que las propinas aquí podían ser extraordinarias, especialmente si lograbas complacer a los clientes correctos. Y había oído rumores sobre Marcus Delacroix, que a pesar de su personalidad imposible, era generoso con el dinero cuando algo lo impresionaba de verdad. Era una apuesta desesperada de una joven desesperada. Elena
Roberto dijo gentilmente, «No tienes que hacer esto. Podemos cerrar su sección, decir que no tenemos meseros disponibles». «¿Y después qué?», Elena preguntó. «¿Van a pagarme lo que necesito por no trabajar?». Sin esperar respuesta, Elena tomó su libreta y comenzó a caminar hacia la mesa 7. Sus compañeros la observaron como si estuviera dirigiéndose a su propia crucifixión. Pero Elena no sentía miedo. Sentía algo mucho más peligroso: determinación absoluta. Marcus no levantó la vista cuando sintió pasos acercándose. Continuó escribiendo en su teléfono, probablemente arruinando la vida de alguien en algún rincón del mundo, con emails que valían millones o costaban carreras enteras. «Buenas noches, señor Delacroix», Elena dijo con voz clara y firme, sin un rastro del temblor que él esperaba escuchar. «Mi nombre es Elena Martínez y seré su mesera esta noche». Marcus se detuvo. En 6 meses de aterrorizar a los empleados de este lugar, nadie había pronunciado su nombre con tanta normalidad, como si fuera un ser humano en lugar del ogro en que se había convertido. Levantó la vista lentamente, preparado para encontrar a otra víctima temblorosa que habría sido sacrificada por la cobardía de sus compañeros. En lugar de eso, se encontró con algo que no había visto en años. Una joven que lo miraba directamente a los ojos sin apartar la mirada. No había miedo en sus pupilas, pero tampoco había la adulación calculada que recibía de quienes buscaban sus favores. Había algo más, algo que reconoció instantáneamente porque lo veía cada mañana en el espejo. Había dolor, dolor puro, crudo, sin filtrar. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Marcus con el tono helado que había hecho renunciar a senadores. «3 días», Elena respondió sin bajar la mirada. «3 días», Marcus repitió, y una sonrisa sin humor apareció en sus labios. «Entonces tus compañeros decidieron usar a la novata como escudo humano». «Nadie me obligó a venir», Elena respondió simplemente. «Estoy aquí porque necesito estar aquí». «¿Necesitas?». Marcus se reclinó en su silla, estudiándola con la precisión de un depredador evaluando a su presa. «Interesante elección de palabras. ¿Sabes lo que les pasó a los últimos 8 empleados que necesitaban atenderme?». «Sé que ya no trabajan aquí», Elena respondió, «pero yo no soy ellos». «No», Marcus murmuró, y había algo en su voz que hizo que Elena prestara atención. «Definitivamente no eres como ellos». Se produjo un silencio que se extendió como aceite sobre agua. Elena pudo sentir las miradas de todo el restaurante clavadas en ellos, esperando a ver qué pasaría cuando el objeto imparable se encontrara con la fuerza inmovible. «Dime algo, niña», Marcus dijo finalmente, y había una curiosidad genuina en su voz que no había mostrado en meses. «¿Qué hace que alguien de tu edad crea que puede enfrentarse a alguien como yo?». Elena hizo una pausa. Por un momento, Marcus vio algo en sus ojos que reconoció tan claramente como su propio reflejo. La mirada de alguien que había sido empujado más allá de todo límite humano. La misma cosa que hace que un hombre con todo el dinero del mundo necesite destruir meseros para sentirse poderoso. Elena respondió con una calma que cortó el aire como cristal roto. Dolor. El restaurante entero pareció contener la respiración. Marcus Delacroix, el hombre que había reducido a CEOs millonarios a lágrimas, que había destruido empresas con una sola llamada telefónica, que había convertido la crueldad en un arte, se quedó completamente inmóvil. Porque en los ojos de esta mesera de 22 años había visto algo que nadie más había logrado ver en una década. Había visto al hombre que solía ser antes de que el mundo lo quebrara por completo. «Tráeme un whisky», Marcus dijo finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «Macallan 30. Y dime, ¿qué es exactamente lo que necesitas de este trabajo?». Elena lo miró durante un largo momento, evaluando si podía confiar en este hombre que irradiaba peligro como otros irradiaban calor. «Necesito un milagro».
Elena respondió con una honestidad brutal que hizo que Marcus sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Necesito $15,000 antes del viernes, o la única persona que me queda en este mundo va a morir. Y en ese momento, Marcus Delacroix comprendió que había encontrado a alguien cuya desesperación no solo rivalizaba con la suya, sino que la superaba. Porque Elena Martínez estaba luchando por salvar una vida, y él había pasado los últimos 10 años dedicándose a destruir la suya propia. El Macallan 30 llegó a la mesa exactamente 4 minutos después. Elena lo sirvió con manos firmes, sin derramar una sola gota, colocando el vaso de cristal cortado frente a Marcus con la misma naturalidad que si fuera agua común. «Su whisky, señor Delacroix», anunció, y luego hizo algo que nadie esperaba. Se quedó de pie, esperando. Marcus tomó el vaso y lo estudió. Perfecto. Temperatura exacta, sin hielo como había pedido, servido en el vaso correcto. En 6 meses de aterrorizar a los empleados de este lugar, era la primera vez que alguien cumplía con sus expectativas sin cometer un solo error. «¿Cómo aprendiste a servir whisky así?», preguntó tomando un sorbo que confirmó sus sospechas. Estaba impecable. «Mi abuelo tenía un bar pequeño en el pueblo», Elena respondió. «Me enseñó que cada bebida tiene alma propia y que hay que respetarla si quieres que te respete a ti. ¿Tu abuelo era sabio?». «Era el hombre más sabio que conocí. Murió cuando yo tenía 16 años». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Elena. «Después de eso, solo quedamos mi abuela y yo». Marcus sintió algo extraño revolviéndose en su pecho. Era una sensación que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Curiosidad genuina por otra persona. «Siéntate», dijo de repente. Elena parpadeó. «Disculpe, ¿qué te sientes?». Marcus señaló la silla frente a él. «Tengo preguntas que hacerte». «Señor Delacroix, no puedo sentarme con los clientes. Es contra las reglas del restaurante». «Soy Marcus Delacroix», dijo con esa frialdad que había hecho temblar a presidentes de multinacionales. «Yo soy las reglas». Elena miró hacia donde Roberto observaba nerviosamente desde la distancia. El gerente, al ver la mirada de Marcus dirigida hacia él, asintió desesperadamente y gesticuló para que Elena obedeciera. Elena se sentó, pero mantuvo la espalda recta y las manos sobre la mesa. No había sumisión en su postura, solo una extraña dignidad que Marcus no había visto en años. «Dime sobre tu abuela», Marcus dijo, tomando otro sorbo de whisky. «¿Por qué quieres saber?». «Porque tengo curiosidad. ¿Hace cuánto que no escuchabas esa palabra, curiosidad?». Marcus la estudió con esos ojos grises que parecían capaces de diseccionar almas. «Hace 10 años que nada me despierta curiosidad. Así que considera esto un evento histórico». Elena lo estudió por un momento, buscando el truco, la trampa, el momento en que este hombre poderoso la humillaría como había hecho con tantos otros. Pero había algo en su expresión que no lograba identificar. Algo casi humano. «Mi abuela Esperanza se llama así porque nació el mismo día que murió mi bisabuelo». Elena comenzó lentamente. «Mi bisabuela dijo que Dios le había enviado esperanza en el momento más oscuro. Ella me crió desde los 5 años, cuando mis padres murieron en un accidente de carretera. Y ahora está muriendo. Cáncer pancreático, etapa 4. Las palabras salieron como piedras. «Los doctores dicen que hay una cirugía experimental que podría salvarla, pero cuesta $15,000 y tiene que ser antes del viernes o...». Elena no pudo terminar la frase. Marcus tomó otro sorbo de whisky, pero esta vez fue más lento, más pensativo. «¿Por qué no pides un préstamo bancario?». Elena soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. «¿Con qué colateral? Vendí todo lo que tenía».
La casa, el carro, hasta el anillo de bodas de mi bisabuela. Un banco no le presta $15,000 a una estudiante de enfermería sin familia, sin propiedades, sin nada que ofrecer excepto promesas. Enfermería. Segundo año. Quería ser como los doctores que trataron de salvar a mis padres. Elena bajó la mirada. Irónico, ¿verdad? Estudiando para salvar vidas, y no puedo salvar la única que realmente me importa. Algo crujió dentro del pecho de Marcus, una sensación que había bloqueado tan completamente que le tomó un momento reconocerla. Empatía. ¿Y tus amigos? Compañeros de clase. Vengo de un pueblo donde la gente trabajaba en el campo o en la fábrica de conservas. Nadie tiene ese tipo de dinero. Elena levantó la mirada y Marcus vio lágrimas que ella se negaba a derramar. Soy la primera de mi familia en ir a la universidad. Mi abuela vendió sus tierras para pagarme el primer año. Dijo que la educación era la única herencia real que podía dejarme. Y ahora estás aquí. Es mi última opción. Oí que las propinas en lugares como este pueden ser generosas, especialmente con clientes como usted. Marcus se reclinó en su silla, estudiando a esta joven que había logrado algo que nadie más había conseguido en una década. Hacerlo sentir algo más que ira o vacío. ¿Sabes quién soy realmente?, preguntó. Sé que es Marcus Delacroix, CEO de Delacroix Industries. Sé que tiene más dinero del que la mayoría de la gente puede imaginar. Y sé que tiene reputación de... Elena hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Di lo que piensas. Tiene reputación de ser cruel, de disfrutar haciendo sufrir a la gente que trabaja para usted o que depende de usted de alguna manera. ¿Y qué piensas de eso? Elena lo miró directamente a los ojos. Pienso que nadie nace siendo cruel. Pienso que algo lo lastimó tanto que decidió lastimar a otros antes de que pudieran lastimarlo a usted otra vez. El silencio que siguió fue tan profundo que Marcus pudo escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Esta mesera de 22 años acababa de ver a través de una armadura que había tardado 10 años en construir. Interesante teoría, murmuró. ¿Estoy equivocada? Marcus tomó el último sorbo de su whisky, dejando que el líquido quemara su garganta mientras decidía qué decir. Había pasado tanto tiempo siendo el villano de todas las historias que había olvidado cómo ser el protagonista de la suya propia. Hace 10 años, comenzó lentamente. Era diferente, no completamente bueno, pero no... Esto. Hizo un gesto vago que abarcaba su personalidad actual. Tenía una familia, una esposa que me amaba por quien era, no por lo que tenía. Una hija pequeña que corriera hacia mí cuando llegaba a casa y me abrazaba como si fuera su héroe. Elena sintió que algo se apretaba en su garganta. Había esperado muchas cosas de esta conversación, pero no esto, no vulnerabilidad. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Marcus guardó silencio por tanto tiempo que Elena pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como papel de lija sobre cristal roto. Un conductor ebrio, una noche de lluvia. Mi esposa llevaba a nuestra hija de regreso de una clase de ballet. Marcus cerró los ojos. Recibí la llamada a las 11:47 p.m. Para cuando llegué al hospital ya era demasiado tarde. Elena sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Murieron? Isabela tenía solo 5 años. Le encantaba bailar, quería ser como las princesas de los cuentos. Sara, mi esposa, era maestra de primaria. Los niños la adoraban porque tenía esa rara habilidad de hacer que cada niño se sintiera especial. La voz de Marcus se quebró ligeramente. Murieron al instante. Los doctores dijeron que no sufrieron. Dios mío, Elena susurró. ¿Sabes cuál fue la parte más cruel? Marcus abrió los ojos y Elena vio en ellos un dolor tan profundo que sintió ganas de llorar. El conductor ebrio era hijo de uno de mis socios de negocios, un niño rico de 23 años que había estado bebiendo en el club de su papá. Tenía 3 arrestos previos por conducir ebrio, pero su familia había pagado para que los cargos desaparecieran.
Elena sintió una ira fría comenzando a crecer en su estómago. Su padre vino a verme 3 días después del funeral, no para disculparse, para ofrecerme dinero, como si el dolor fuera algo que se pudiera comprar. Marcus soltó una risa amarga. Dijo que era solo un accidente y que los muchachos serán muchachos. ¿Qué hizo usted? Lo que cualquier padre habría hecho. Destruí a esa familia completamente. Arruiné sus negocios, confisqué sus propiedades. Me aseguré de que el hijo finalmente fuera a prisión. Marcus la miró fijamente, pero no fue suficiente. Nada era suficiente para llenar el vacío que habían dejado. Así que decidió llenar ese vacío con ira. Decidí que si el mundo era un lugar cruel, donde la gente inocente moría, mientras los culpables compraban su libertad, entonces yo sería el más cruel de todos. Si la bondad no tenía recompensa, entonces la maldad sería mi nueva religión. Elena se quedó en silencio, procesando la historia que acababa de escuchar. Ahora entendía por qué Marcus se había convertido en el monstruo que todos temían. No era malicia pura, era dolor convertido en arma. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Elena preguntó finalmente. ¿Qué? Que su esposa e hija no habrían querido esto para usted. Una maestra que hacía sentir especiales a los niños y una niña que quería ser princesa. Ellas habrían querido que usted siguiera siendo el hombre del que se enamoraron y al que amaban. Marcus sintió como si Elena acabara de clavarle una daga directamente en el corazón. Es fácil decir eso cuando no has perdido todo lo que te importaba, respondió con frialdad, pero había menos veneno en su voz que antes. Tiene razón, Elena admitió. No he perdido todo todavía, pero estoy a 3 días de hacerlo. Y déjeme decirle algo, señor Delacroix. Si mi abuela muriera porque no pude conseguir el dinero para salvarla, podría seguir su camino. Podría convertirme en alguien amarga y cruel que culpa al mundo por su dolor. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación feroz. Pero también podría honrar su memoria siendo la clase de persona que ella me enseñó a ser. Una persona que lucha por los demás, que encuentra esperanza incluso en la oscuridad, que cree que la bondad todavía vale la pena aunque el mundo trate de convencerte de lo contrario. Marcus la estudió en silencio, viendo en sus ojos una fortaleza que reconoció vagamente. Era la misma fortaleza que había tenido una vez antes de que el mundo se la arrancara a pedazos. ¿Cuánto necesitas exactamente?, preguntó de repente. $15,000, pero no le estoy pidiendo caridad, señor Delacroix. Estoy dispuesta a trabajar por cada centavo. ¿Trabajar cómo? Elena respiró profundamente. No lo sé, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Legal, añadió rápidamente. Pero lo que sea... Marcus terminó su whisky y colocó el vaso sobre la mesa con un sonido que resonó como una campana. Cuando habló, había algo diferente en su voz, algo que Elena no pudo identificar. Vuelve mañana a las 7 de la mañana, no aquí, a mi oficina en el edificio Delacroix, piso 50. Dile a mi asistente que tienes una cita conmigo. ¿Para qué? Marcus se levantó, dejando 3 billetes de $100 sobre la mesa como propina. Para discutir los términos de tu empleo temporal. ¿Mi empleo? Tengo una proposición que hacerte, Elena Martínez. Una que podría darte exactamente lo que necesitas. Marcus la miró con esos ojos grises que ahora parecían menos fríos. Pero va a requerir que confíes en mí. ¿Por qué querría ayudarme? Marcus hizo una pausa en la puerta, volteándose para mirarla una última vez. Porque hace 10 años, alguien como tú habría hecho cualquier cosa por salvar a mi familia, y no tuve la oportunidad de ayudarla. Su voz se suavizó apenas perceptiblemente. Tal vez esta sea mi oportunidad de hacer algo bueno por primera vez en una década. Y con eso... Marcus Delacroix salió del restaurante, dejando a Elena sentada en la mesa 7 con más preguntas que respuestas, pero por primera vez en meses
con algo que había comenzado a creer que había perdido para siempre: esperanza. Elena no durmió ni un segundo esa noche. Se quedó despierta en su diminuto cuarto de hotel barato, mirando el techo agrietado mientras las palabras de Marcus resonaban en su mente como campanas de iglesia. Tengo una proposición que hacerte. ¿Qué clase de proposición podría hacer el hombre más poderoso y cruel del país a una mesera desesperada? Las posibilidades la aterrorizaban tanto como la esperaban. A las 5 de la mañana, su teléfono sonó. Elena lo contestó antes del primer timbrazo, con el corazón desbocado. «Mija». La voz de su abuela sonaba más débil que el día anterior, como un susurro llevado por el viento. «Abuela Esperanza, ¿cómo te sientes?» «Como si me estuviera despidiendo, mi niña». Hubo una pausa llena de respiración laboriosa. «Los doctores vinieron anoche. Dicen que si no conseguimos el dinero antes del jueves». Elena cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes correr por sus mejillas. «No digas eso, abuela. Voy a conseguir el dinero, te lo prometo». «Elena, escúchame bien». La voz de Esperanza adquirió esa firmeza que Elena recordaba de su infancia, cuando su abuela la consolaba después de las pesadillas. «Si no lo consigues, no quiero que te destroces. Viví una vida plena. Crié a la nieta más maravillosa del mundo y estoy en paz». «¡No!», Elena gritó, y luego bajó la voz para no despertar a los otros huéspedes del hotel. «No voy a dejarte morir. No cuando hay esperanza». «¿Esperanza? ¿Qué esperanza, mi amor?». Elena limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. «Conocí a alguien ayer. Alguien que podría ayudarnos». «¿Quién?». «Es complicado, abuela. Pero por favor, resiste un poco más. Solo unos días más». Después de colgar, Elena se vistió con el único vestido decente que tenía. Un vestido negro simple que había usado para las entrevistas de trabajo. Se miró en el espejo agrietado del baño y vio a una joven que había envejecido años en semanas, pero en sus ojos todavía brillaba algo inquebrantable. El edificio de la Croix Industries se alzaba como una catedral de acero y cristal en el corazón del distrito financiero. 50 pisos de poder puro que parecían tocar las nubes. Elena se sintió diminuta mientras caminaba por el lobby de mármol, donde sus pasos resonaban como plegarias susurradas. «Disculpe», le dijo al recepcionista, un hombre impecablemente vestido que la miró como si fuera una intrusa. «Tengo una cita con el señor Delacroix». El hombre la estudió con desdén obvio. «¿Su nombre?». «Elena Martínez». El recepcionista revisó su computadora y Elena vio su expresión cambiar de desdén a sorpresa y luego a algo que parecía miedo. «Suba al piso 50. La señorita Catherine la está esperando». El elevador subió tan rápidamente que Elena sintió que se le taparon los oídos. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un ambiente que parecía más una galería de arte que una oficina. Pinturas abstractas colgaban de las paredes, esculturas modernas decoraban los rincones, y el suelo de mármol italiano reflejaba todo como un espejo. «Señorita Martínez», una mujer elegante de unos 40 años, se acercó. Tenía cabello rubio perfectamente peinado y llevaba un traje que probablemente costaba más que lo que Elena ganaba en un año. «Soy Catherine Williams, asistente ejecutiva del señor Delacroix. Él la está esperando». Elena siguió a Catherine por un pasillo que parecía no tener fin, pasando oficinas donde hombres y mujeres en trajes caros hablaban en susurros y tecleaban furiosamente en computadoras. Todos la miraron al pasar, y Elena pudo ver la curiosidad en sus ojos. Era evidente que no muchas personas como ella llegaban al piso 50. Antes de entrar, Catherine se detuvo frente a una puerta de caoba maciza. «Debo advertirle que el señor Delacroix está diferente esta mañana». «¿Diferente cómo?». «Normalmente llega a las 6 a.m. y comienza el día gritándole a alguien por teléfono. Hoy llegó a las 5, se encerró en su oficina y no ha hablado con nadie».
Catherine la miró con curiosidad genuina. ¿Qué le dijo usted anoche? La verdad. Elena respondió simplemente. Catherine tocó la puerta y esperó hasta escuchar un adelante desde adentro. Abrió la puerta y Elena entró al lugar donde se tomaban las decisiones que movían millones de dólares diariamente. La oficina de Marcus era intimidante en su simplicidad. No había decoración innecesaria, no había fotografías personales, no había nada que revelara al hombre detrás del poder. Solo un escritorio masivo de ébano, 2 sillas de cuero y una vista panorámica de la ciudad que hacía que Elena se sintiera como si estuviera volando. Marcus estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la ciudad como un emperador observando su reino. Llevaba un traje azul marino que parecía hecho específicamente para él, pero había algo diferente en su postura. Menos tensión, tal vez. O tal vez era solo su imaginación. «Siéntate», dijo sin voltearse. Elena se sentó en una de las sillas de cuero, que era tan cómoda que se sintió como un abrazo. Esperó, escuchando solo el tic-tac de un reloj antiguo, que era lo único personal en toda la oficina. Finalmente, Marcus se volteó, y Elena vio algo en sus ojos que no había estado ahí la noche anterior. Claridad, como si hubiera tomado una decisión difícil y hubiera encontrado paz con ella. «¿Dormiste?», preguntó. «No, yo tampoco». Marcus se sentó detrás de su escritorio, pero se reclinó hacia atrás en lugar de inclinarse hacia adelante de manera intimidante. «Pasé toda la noche pensando en lo que me dijiste». «¿Qué parte específicamente?» «La parte donde dijiste que mi esposa e hija no habrían querido esto para mí». Marcus hizo una pausa. «Tenías razón». Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho. «¿Estás seguro?» «Sara solía decir que yo era demasiado bueno para el mundo de los negocios. Decía que tenía un corazón demasiado grande para ser realmente despiadado». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Marcus. Isabela siempre me preguntaba por qué algunos papás eran malos con sus empleados. Le decía que los buenos papás cuidaban a toda la gente que trabajaba para ellos, como una familia grande. Suena como si hubieran sido personas especiales. Lo eran. Y durante 10 años he deshonrado su memoria, convirtiéndome exactamente en el tipo de hombre que ellas habrían despreciado. Marcus la miró directamente. «Hasta anoche, hasta que una mesera valiente me recordó quién solía ser». Elena sintió lágrimas picándole los ojos. «¿Qué significa eso para mí? ¿Para mi abuela?» Marcus abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. La deslizó hacia Elena. «Ábrela». Elena abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, pero en la primera página vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un cheque por $15,000 con su nombre. «¿Qué es esto?», susurró. «Es el dinero que necesitas para salvar a tu abuela». Elena miró el cheque, luego a Marcus, luego de vuelta al cheque. Era real. El papel, la tinta, la firma, todo era real. «No entiendo». «¿Por qué?». «Porque anoche me dijiste algo que no había escuchado en 10 años, que todavía había esperanza, que la bondad todavía valía la pena aunque el mundo tratara de convencerte de lo contrario». Marcus se inclinó hacia adelante. «Quiero creer que tienes razón. Pero debe haber una condición. Nadie da dinero así, nada más». «Tienes razón. Hay una condición». Elena sintió que su estómago se hundía. Aquí venía la trampa, el precio que tendría que pagar. «¿Cuál?». Marcus se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. «Quiero que trabajes para mí, no como empleada, como asesora». «¿Asesora de qué?». «No sé nada sobre negocios». «No necesito que sepas sobre negocios. Necesito que me ayudes a recordar cómo ser humano otra vez». Elena parpadeó. «Perdón». Marcus se volteó para enfrentarla y había una vulnerabilidad en sus ojos que la sorprendió. «Durante 10 años he sido un monstruo. He destruido vidas.
He arruinado familias, he usado mi poder para causar dolor porque era la única forma que conocía de lidiar con mi propio dolor. Pero tú me viste como persona, no como monstruo. Señor Delacroix, Marcus, si vas a ayudarme a encontrar mi humanidad, tienes que llamarme Marcus. Marcus, Elena repitió, y el nombre se sintió extraño en su lengua. No entiendo qué podría hacer yo. Acompáñame. A las reuniones, a las cenas de negocios, a las decisiones importantes. Sé mi conciencia. Cuando esté a punto de hacer algo cruel, deténme. Cuando tenga la oportunidad de hacer algo bueno, recuérdamelo. Elena estudió su rostro, buscando el truco, la mentira, la crueldad escondida, pero solo vio a un hombre roto que trataba desesperadamente de volver a armarse. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. Te pagaré $100,000, más beneficios médicos completos para ti y tu abuela, más todos los gastos relacionados con su tratamiento. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. $100,000. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Es demasiado, murmuró. No, no lo es. ¿Sabes cuánto perdí en ganancias ayer porque estaba pensando en nuestra conversación en lugar de concentrarme en el trabajo? $200,000. Tu salario de 6 meses es una inversión barata si puedes ayudarme a recuperar mi humanidad. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy solo una mesera de pueblo que no entiende su mundo? Entonces al menos habré intentado ser mejor, y tu abuela habrá vivido para ver a su nieta graduarse de enfermería. Elena miró el cheque nuevamente. $15,000. La vida de su abuela, salvada con un pedazo de papel. ¿Hay algo más? Marcus continuó. Algo que no te dije anoche. ¿Qué? El conductor ebrio que mató a mi familia. Su nombre era David Morrison. Se suponía que estaría en prisión por 25 años. Elena sintió que algo frío se movía en su estómago. Se suponía. Salió la semana pasada. Libertad condicional por buena conducta después de solo 8 años. La voz de Marcus se endureció. Y ayer recibí información de que está de vuelta en la ciudad, bebiendo otra vez, manejando otra vez. Dios mío. Mi primer instinto fue destruirlo completamente. Había planeado arruinar su vida tan sistemáticamente que desearía haber muerto en esa prisión. Marcus la miró fijamente. Pero entonces pensé en lo que me dijiste, sobre honrar la memoria de Sara e Isabella siendo el hombre que ellas amaron. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Y esa es exactamente la razón por la que te necesito. Elena tomó el cheque con manos temblorosas. Podía llamar al hospital ahora mismo, podía programar la cirugía de su abuela, podía salvar la única familia que le quedaba, pero también estaría atándose a un hombre que había pasado una década perfeccionando el arte de la crueldad. Un hombre que acababa de admitir que todavía luchaba contra sus impulsos más oscuros. Si acepto, Elena dijo lentamente, necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que si en algún momento veo que está volviendo a ser el monstruo, si veo que está usando su poder para destruir a gente inocente, tendré su permiso para irme, sin consecuencias. Marcus estudió su rostro por un largo momento. ¿Y si te vas? ¿Qué pasa con el dinero que ya te habré pagado? Me lo quedo, porque lo habré ganado tratando de salvar su alma. Una sonrisa lenta, genuina, apareció en el rostro de Marcus. Era la primera sonrisa real que Elena había visto de él, y transformó completamente sus facciones. Por un momento, pudo ver al hombre que había sido antes de que el mundo lo quebrara. Trato. Marcus extendió su mano. Elena la estrechó, sintiendo que acababa de firmar el contrato más extraño de su vida. ¿Cuándo empiezo? Ahora. Tengo una reunión en 1 hora con los directores de 3 empresas que estoy considerando adquirir. Originalmente planeaba comprarlas solo para despedir a toda la planta ejecutiva y vender las partes por separado. ¿Eso destruiría muchos empleos? Alrededor de 1,200. Elena sintió que su estómago se apretaba. ¿Y ahora tienes 1 hora para ayudarme a encontrar una mejor manera, una manera que Sara e Isabella habrían aprobado?
Elena se levantó, guardando el cheque en su bolso como si fuera el objeto más precioso del mundo. Será mejor que me explique exactamente qué clase de empresas son y por qué quiere comprarlas. Marcus sonrió nuevamente, y Elena se dio cuenta de que acababa de comenzar la aventura más peligrosa y esperanzadora de su vida. En el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más que dinero para salvar a su abuela. Tal vez había encontrado una forma de salvar dos almas, la de Marcus y la suya propia. Elena había pensado que conocía el miedo, pero nada la había preparado para estar sentada en la sala de juntas más intimidante del país, rodeada de hombres en trajes que costaban más que el salario anual de una familia entera. La mesa de conferencias era tan grande que podría haberse usado como pista de patinaje, y las ventanas panorámicas mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte como un reino de concreto y cristal. Pero lo más aterrador no era el lujo obsceno del lugar, sino las miradas que recibía de los tres hombres que acababan de entrar. Marcus saludó el primero, un hombre calvo de unos 60 años con ojos de tiburón. ¿No nos vas a presentar a tu acompañante? Elena sintió el desprecio en la palabra acompañante, cargada de insinuaciones que hicieron que su estómago se revolcara. Marcus, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Caballeros, ella es Elena Martínez, mi nueva asesora en asuntos de recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Los tres hombres intercambiaron miradas que Elena pudo leer perfectamente. ¿Desde cuándo Marcus Delacroix se preocupaba por responsabilidad social? James Patterson, se presentó el hombre calvo, extendiéndole una mano que Elena estrechó firmemente. CEO de Patterson Industries. Robert Chen, dijo el segundo, un hombre asiático de unos 50 años. Chen Manufacturing. Y yo soy Vincent Morrison, añadió el tercero, un hombre de cabello plateado que le sonrió con condescendencia. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Morrison? ¿Como en David Morrison? Como si hubiera leído sus pensamientos, Marcus habló con voz peligrosamente calmada. Vincent, ¿cómo está tu hijo estos días? Muy bien, gracias por preguntar. David salió de... completó su programa de rehabilitación la semana pasada. Está ansioso por reintegrarse a la sociedad. Elena vio algo oscuro cruzar los ojos de Marcus, una sombra que reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido cuando hablaba de destruir al padre del conductor ebrio años atrás. ¡Qué maravilloso!, Marcus murmuró. Estoy seguro de que ha aprendido sus lecciones. Por supuesto. Los jóvenes cometen errores, pero David es un buen muchacho en el fondo. Elena sintió náuseas. Este hombre estaba hablando de errores y jóvenes cuando se refería al asesino que había destrozado la vida de Marcus. Podía ver las manos de Marcus apretándose lentamente sobre la mesa y supo que estaba viendo la batalla interna entre el hombre que trataba de ser y el monstruo que había creado. James Patterson interrumpió, claramente ajeno a la tensión que se estaba construyendo. Hablemos de negocios. Marcus, sabemos por qué estamos aquí. Nuestras tres empresas están luchando, y tú tienes la reputación de resolver problemas de manera eficiente. Muy eficiente, concordó Chen, aunque tus métodos son un poco directos. Elena sabía exactamente lo que significaba directo en el lenguaje de Marcus: comprar las empresas, despedir a todos los empleados, excepto los más rentables, vender los activos por partes y caminar sobre los escombros de vidas destruidas. Mis métodos obtienen resultados, Marcus respondió, pero Elena notó algo diferente en su voz, una vacilación que no había estado ahí antes. Por supuesto, Vincent sonrió. Por eso estamos aquí. Entre las tres empresas empleamos aproximadamente 1.200 personas. Sabemos que eso no es sostenible bajo tu modelo de negocios.
La mayoría tendrá que irse. Chen añadió pragmáticamente. Pero es el precio del progreso. Elena sintió que algo explotaba dentro de ella. Estos hombres estaban hablando de 1.200 familias como si fueran números en una hoja de cálculo. 1.200 personas que tenían hipotecas que pagar, hijos que alimentar, sueños que cumplir. ¿Puedo hacer una pregunta? Elena habló por primera vez desde que comenzó la reunión. Los tres hombres la miraron con sorpresa, como si hubieran olvidado que estaba ahí. Por supuesto, Patterson dijo condescendientemente, ¿alguno de ustedes conoce personalmente a los empleados que van a perder sus trabajos? Los hombres intercambiaron miradas confundidas. ¿Perdón?, Chen preguntó. Me refiero a si conocen sus nombres, sus historias, sus familias. ¿Saben cuántos de esos 1.200 empleados son madres solteras? ¿Cuántos están pagando tratamientos médicos para familiares enfermos? ¿Cuántos son los únicos que trabajan en sus hogares? El silencio que siguió fue incómodo. Vincent Morrison fue el primero en hablar. Señorita Martínez, entiendo que viene de un entorno diferente, pero los negocios requieren decisiones difíciles. No podemos salvar todos los trabajos. ¿No pueden o no quieren? Elena preguntó directamente. Elena, Marcus dijo en voz baja, pero ella no podía detenerse. Porque tengo aquí... Elena sacó unos papeles de la carpeta que había estado estudiando durante la última hora. Un análisis alternativo que sugiere que en lugar de despedir a 1.200 personas, podrían reorganizar las operaciones, implementar programas de eficiencia y mantener al menos 800 empleos mientras siguen siendo rentables. Los tres CEOs se quedaron boquiabiertos. Marcus la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿De dónde sacaste esos números?, Patterson preguntó. Los calculé mientras ustedes hablaban. Estudié los informes financieros que el señor Delacroix me proporcionó esta mañana. ¿Eres economista?, Chen preguntó. Soy estudiante de enfermería. Pero cuando tu abuela está muriendo y necesitas encontrar formas de pagar tratamientos médicos imposibles, aprendes a hacer que los números funcionen. Vincent Morrison se rió con desdén. Con todo respeto, señorita, los negocios no funcionan con buenas intenciones. Tiene razón, Elena respondió, y su voz adquirió el filo de acero que Marcus reconoció de la primera noche. Los negocios funcionan con decisiones. Y ustedes están eligiendo la opción más fácil en lugar de la correcta. ¿Y cuál sería la opción correcta?, Morrison preguntó sarcásticamente. Elena se levantó, caminó hacia la pizarra digital que cubría una pared entera y comenzó a escribir números y esquemas con una precisión que sorprendió a todos en la habitación. Patterson Industries, en lugar de cerrar la planta de Michigan, podrían convertirla en un centro de capacitación para nuevas tecnologías. Mantendrían 300 empleos y crearían una ventaja competitiva a largo plazo. Chen Manufacturing, sus costos de transporte se están comiendo las ganancias. Si regionalizan la producción y crean centros de distribución estratégicos, reducen costos en un 30% y mantienen 200 empleos adicionales. Morrison Enterprises. Elena miró directamente a Vincent. Su problema no es demasiados empleados, es demasiada gerencia intermedia que no agrega valor. Eliminen las capas burocráticas innecesarias, promuevan a los trabajadores con experiencia real y tendrán una empresa más eficiente y humana. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio total. Los números en la pizarra mostraban un camino diferente, uno que no requería sacrificar vidas humanas en el altar de las ganancias rápidas. Estos números, Patterson murmuró estudiando la pizarra, ¿de verdad podrían funcionar? No solo pueden funcionar. Marcus habló por primera vez en 10 minutos y había algo nuevo en su voz. Van a funcionar porque vamos a implementarlos. ¿Perdón? Vincent Morrison se enderezó en su silla.
Has escuchado bien, Vincent. En lugar de comprar sus empresas para despedazar, voy a comprarlas para reconstruirlas. Voy a demostrar que se puede hacer dinero sin destruir vidas. Marcus, Chen dijo cuidadosamente, esto no es como tú. Tu reputación está basada en la eficiencia despiadada. Tal vez es hora de construir una nueva reputación. Vincent Morrison se puso de pie abruptamente. ¿Sabes qué? Creo que buscaremos otros compradores. No vine aquí para experimentos de caridad. Vincent, Marcus dijo, y había hielo en su voz, antes de que te vayas, hay algo que quiero decirte. Morrison se detuvo en la puerta, volteándose con irritación. ¿Qué? Marcus se levantó lentamente, y Elena pudo sentir la tensión eléctrica llenando la habitación. Tu hijo David mató a mi esposa y a mi hija hace 10 años. El color se drenó del rostro de Vincent Morrison. Patterson y Chen se quedaron congelados. Durante una década, Marcus continuó, su voz peligrosamente calmada, he estado planeando destruir tu familia como tu familia destruyó la mía. Tengo el poder para arruinarte completamente, para asegurarme de que tu empresa se quiebre, que pierdas tu casa, que tu nombre se convierta en sinónimo de fracaso. Vincent Morrison parecía a punto de desmayarse, pero Marcus miró a Elena, quien lo observaba con ojos llenos de lágrimas. Alguien me recordó recientemente que mi esposa e hija no habrían querido que me convirtiera en un monstruo por su causa. Ellas habrían querido que siguiera siendo el hombre del que se enamoraron. Marcus caminó hacia Vincent, quien retrocedió instintivamente. Así que aquí está mi oferta, Vincent. Aceptas el plan de Elena. Mantienes a tus empleados, implementas las reformas y en lugar de destruirte, te ayudo a convertir Morrison Enterprises en un ejemplo de lo que una empresa puede ser cuando se preocupa por su gente. Y mi hijo, Vincent susurró, tu hijo tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones, pero no será mi trabajo asegurarme de que sufra. Ese es el trabajo de su propia conciencia. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. En este momento, vio exactamente quién había sido Marcus antes de que el mundo lo quebrara. Un hombre de principios que creía en la justicia, pero también en la compasión. Vincent Morrison se quedó de pie por un largo momento, claramente luchando consigo mismo. Finalmente, regresó a la mesa. ¿Cuáles son exactamente los términos de esta nueva asociación? Marcus sonrió, y fue la sonrisa genuina más hermosa que Elena había visto jamás. Elena, ¿te gustaría explicar los detalles? Durante la siguiente hora, Elena expuso un plan que no solo salvaría 1.200 empleos, sino que crearía 200 más. Un plan que convertiría 3 empresas en crisis en modelos de responsabilidad corporativa. Cuando los 3 CEOs finalmente firmaron los contratos, Elena se sintió como si hubiera presenciado un milagro. Elena, Marcus dijo después de que los hombres se fueron, ¿cómo sabías que funcionaría? No lo sabía, Elena admitió, pero sabía que tenía que intentarlo, porque cada uno de esos empleos representa una familia. Y después de lo que pasé tratando de salvar a mi abuela, no podía quedarme sentada viendo cómo se destruían 1.200 familias más. Marcus caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad donde 1.200 familias dormirían tranquilas esa noche, sin saber que habían sido salvadas por una mesera valiente que se negó a aceptar que la crueldad era inevitable. Sara e Isabela habrían estado orgullosas de lo que hiciste hoy, murmuró. ¿Sabe qué es lo más increíble? Elena preguntó. ¿Qué? Que usted también habría estado orgulloso del hombre que fue hoy, el hombre que eligió la compasión sobre la venganza. Marcus se volteó para mirarla, y Elena vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Paz. Elena, dijo suavemente, creo que acabas de salvar algo más que 1.200 empleos. Creo que acabas de salvar mi alma. Pero ninguno de los dos sabía que en ese momento, en algún lugar de la ciudad, David Morrison estaba saliendo de un bar.
las llaves de un auto en una mano y una botella de whisky en la otra, y que el verdadero test de la nueva humanidad de Marcus estaba a punto de comenzar. Eran las 11:37 de la noche cuando sonó el teléfono de Marcus, exactamente la misma hora en que había recibido la llamada que cambió su vida 10 años atrás. Elena estaba en su apartamento temporal, hablando por teléfono con el hospital donde su abuela había sido ingresada esa mañana para prepararse para la cirugía del día siguiente, cuando escuchó sirenas en la distancia, muchas sirenas. Sí, doctora, entiendo. La operación está programada para las 8 de la mañana. Estaré ahí a las 6. Elena sonrió, sintiendo por primera vez en meses que todo iba a estar bien. Gracias. Nos vemos mañana. Su teléfono vibró inmediatamente después de colgar. Marcus. ¿Elena? Su voz sonaba extraña, quebrada. Marcus, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Necesito que vengas. Ahora. Te envío un auto. ¿Dónde estás? Son casi las 12 de la noche. En el Hospital General, sección de trauma. Elena, él lo hizo otra vez. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? David Morrison acabó de matar a una familia entera. Una madre, un padre y 2 niños pequeños. Iban regresando de una función de teatro escolar. El teléfono se deslizó de las manos de Elena. No podía ser real. No podía estar pasando otra vez. Cuando llegó al hospital 20 minutos después, encontró a Marcus sentado en la sala de espera con la cabeza entre las manos. Parecía haber envejecido décadas en unas pocas horas. Marcus. Elena se sentó a su lado, tomando su mano fría. ¿Qué pasó exactamente? Familia Rodríguez. Mario, el padre, trabajaba en una de las empresas que salvamos hoy. Su esposa Ana era maestra de primaria. Tenían 2 hijos, Sofía de 6 años y Miguel de 8. La voz de Marcus era apenas un susurro. Iban regresando de la obra de teatro de Sofía, la misma obra donde interpretaba a un árbol, como solía hacer Isabela. Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. ¿Y David? Borracho otra vez. Salió ileso, por supuesto. Los monstruos siempre salen ilesos. Marcus levantó la cabeza y Elena vio en sus ojos algo que la aterrorizó. El hombre que había estado construyendo durante los últimos días estaba desapareciendo, siendo reemplazado por algo oscuro y vengativo. Marcus, no puedes volver a ese lugar. ¿Por qué no? Marcus se levantó abruptamente, comenzando a caminar como un animal enjaulado. ¿Por qué no puedo? Le di una oportunidad al mundo. Le di una oportunidad al perdón. Y mira lo que pasó. 4 personas más están muertas porque decidí ser noble. Eso no es culpa tuya. Por supuesto que es mi culpa. Marcus gritó, haciendo que otros visitantes del hospital se voltearan. Pude haber destruido a esa familia hace años. Pude haber mandado a David Morrison a prisión permanente. Pude haber hecho que nunca volviera a tocar un volante. Pero elegí el camino noble, elegí ser mejor. Y ahora 4 inocentes están pagando el precio. Elena se levantó, acercándose a él lentamente como si fuera un animal herido. Marcus, escúchame. No. Marcus se alejó de ella. No quiero escuchar sobre esperanza, no quiero escuchar sobre ser mejor, quiero escuchar sobre justicia, justicia real. En ese momento, una mujer mayor se acercó a ellos. Llevaba un delantal manchado de harina y tenía los ojos hinchados de llorar. ¿Disculpen? Su voz temblaba. ¿Ustedes conocían a la familia Rodríguez? Elena miró a Marcus, quien había dejado de caminar. No directamente, señora. ¿Ustedes? Soy Carmen Rodríguez, la abuela de Sofía y Miguel. La mujer se quebró completamente. Era mi nuera quien manejaba. Venían de recogerme de mi trabajo en la panadería. Iban a llevarme a casa antes de ir al teatro. Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿Usted iba a estar en el auto? Sí, pero me quedé 5 minutos extra para terminar de limpiar la panadería. 5 minutos que me salvaron la vida. Carmen se limpió las lágrimas. Si hubiera estado ahí, habría muerto con ellos. Pero ahora me quedé sola. No tengo a nadie más en este mundo.
Marcus se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Carmen fueran balas atravesándolo. «Señora Carmen», Elena dijo gentilmente, «¿necesita que la llevemos a algún lugar? ¿Tiene dónde quedarse?» «No lo sé. La casa era de Mario y Ana. Yo vivía en un cuartito detrás de la panadería, pero el dueño dice que ya no puede permitir que viva ahí». Carmen miró hacia el suelo. «Tengo 73 años. No sé qué voy a hacer sin mis nietos». Elena miró a Marcus, quien tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Carmen», Marcus habló por primera vez, su voz ronca. «¿Cómo se llamaba su nieta?» «Sofía. Sofía Luz Rodríguez. Le encantaba actuar. Esta noche iba a ser su primera obra grande». Carmen sonrió a través de las lágrimas. Iba a ser un árbol sabio que aconsejaba a los otros personajes. Marcus se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Elena lo tomó del brazo para sostenerlo. ¿Y su nieto? Miguel, 8 años. Quería ser bombero para salvar a las personas. Siempre decía que cuando fuera grande iba a asegurarse de que nadie se lastimara nunca. Marcus cerró los ojos y Elena pudo ver la batalla épica que se desarrollaba en su alma. El hombre que había sido, el monstruo en que se había convertido y la persona que estaba tratando de ser, todos luchando por control. Carmen. Marcus abrió los ojos y había una resolución férrea en ellos. ¿Me permite ayudarla? ¿Cómo? Tengo una casa grande, demasiado grande para una persona. Tengo recursos y tengo una deuda con su familia que necesito pagar. Señor, no lo entiendo. Marcus respiró profundamente. Su yerno Mario trabajaba para una empresa que compré ayer. Si hubiera tomado la decisión que normalmente tomo, habría despedido a Mario hace días. Él habría estado en casa anoche, no regresando del trabajo tarde. Su familia seguiría viva. Eso no es su culpa, Carmen protestó. Tal vez no directamente. Pero soy parte de un sistema que permite que hombres como David Morrison compren su libertad una y otra vez. Soy parte del problema, Carmen, y necesito ser parte de la solución. Elena sintió algo expandiéndose en su pecho. Este era el Marcus que Sara e Isabela habían amado. El hombre que tomaba responsabilidad, que cuidaba a los demás, que convertía su dolor en propósito. ¿Qué está sugiriendo?, Carmen preguntó. Estoy sugiriendo que venga a vivir conmigo, que me permita cuidar de usted como debería haber cuidado de su familia. Y estoy sugiriendo algo más. Marcus se volteó hacia Elena. ¿Te acuerdas de lo que dijiste sobre honrar la memoria de las personas que amamos, siendo quienes ellas querían que fuéramos? Sí, Elena susurró. Mario quería que sus hijos crecieran en un mundo mejor. Ana quería que todos los niños se sintieran especiales. Sofía quería actuar y Miguel quería salvar vidas. ¿Qué quieres hacer? Quiero crear una fundación en su nombre, la Fundación Familias Rodríguez, para ayudar a familias como la de Carmen, para prevenir tragedias como la de esta noche, para asegurar que ningún niño pierda a sus padres por culpa de conductores ebrios que pueden comprar su libertad. La Carmen empezó a llorar otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de dolor puro, sino de algo más complejo. ¿Y David Morrison?, Elena preguntó, porque necesitaba saber si Marcus había elegido realmente la luz o la oscuridad. Marcus guardó silencio por un largo momento. David Morrison va a enfrentar a la justicia, pero no mi justicia, la justicia real. Voy a asegurarme de que los mejores abogados representen a las familias afectadas. Voy a asegurarme de que los medios no permitan que esta historia se entierre. Voy a usar mi influencia para cambiar las leyes que permiten que personas como él compren su libertad. Y Vincent Morrison va a descubrir que su hijo finalmente tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero no voy a destruir al padre por los pecados del hijo. En lugar de eso, voy a darle la oportunidad de redimirse ayudando a financiar la fundación.
Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, pero era una ruptura hermosa, como cuando se rompe una crisálida para dejar salir una mariposa. «Marcus», dijo suavemente, «Sara e Isabela estarían orgullosas del hombre que eres hoy». «No», Marcus la corrigió, tomando su mano y la de Carmen. «Estarían orgullosas del hombre que ustedes me ayudaron a recordar que siempre fui». 3 meses después, Elena estaba parada en el escenario del auditorio más grande de la ciudad. Su abuela Esperanza estaba en primera fila, completamente recuperada de su cirugía, sonriendo con un orgullo que iluminaba toda la habitación. Hace 6 meses, Elena habló al micrófono, dirigiéndose a una audiencia de más de 1000 personas. Era una estudiante de enfermería desesperada que no sabía cómo salvar a la única familia que le quedaba. Hoy estoy aquí como directora ejecutiva de la Fundación Familias Rodríguez, una organización que ha ayudado a más de 200 familias en crisis y ha logrado cambios en la legislación que salvará miles de vidas. El aplauso fue ensordecedor. En la primera fila, Marcus aplaudía junto a Carmen Rodríguez, quien ahora vivía en su casa y se había convertido en la abuela que nunca había tenido. «Pero hoy no estoy aquí para hablar de estadísticas», Elena continuó. «Estoy aquí para hablar de algo más importante, la prueba de que ninguna persona está perdida para siempre. La prueba de que el amor puede transformar hasta el corazón más roto». Elena miró directamente a Marcus. Conocí a un hombre que había perdido todo lo que amaba y había convertido su dolor en un arma contra el mundo. Un hombre que creía que la bondad era debilidad y que la crueldad era poder. Pero ese hombre tenía un corazón que, a pesar de estar roto, seguía latiendo. Y cuando se le dio la oportunidad de elegir entre la venganza y la redención, eligió honrar a las personas que había amado, siendo la clase de hombre que ellas sabían que podía ser. Marcus se levantó lentamente del asiento y Elena vio lágrimas en sus ojos. «Marcus Delacroix», Elena dijo al micrófono, «¿quieres subir aquí?» Marcus subió al escenario entre aplausos atronadores. Cuando llegó junto a Elena, ella le entregó el micrófono. «Hace un año», Marcus comenzó, su voz amplificada llenando el auditorio. Era el hombre más rico de la ciudad y también el más pobre. Rico en dinero, pobre en todo lo que realmente importa. Hasta que una mesera valiente de 22 años me recordó que el verdadero poder no está en cuánto puedes destruir, sino en cuánto puedes construir. Elena Martínez no solo salvó mi empresa y 1.200 empleos. Elena Martínez no solo salvó a su abuela y a 200 familias más. Elena Martínez me salvó a mí. Marcus se volteó hacia Elena. Y ahora, frente a toda esta gente que representa a las familias que hemos ayudado juntos, quiero preguntarte algo. Elena sintió que su corazón se detenía cuando Marcus sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Elena Martínez. Marcus se arrodilló en el escenario, frente a 1000 personas y cámaras de televisión. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? El auditorio explotó en gritos y aplausos. Elena se llevó las manos a la boca, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No como empleador y empleada, Marcus continuó, no como mentor y estudiante, sino como 2 personas que se encontraron en su momento más oscuro y decidieron construir luz juntas. Elena miró hacia la audiencia y vio a su abuela Esperanza llorando de alegría, a Carmen Rodríguez aplaudiendo como si fuera su propia nieta, a cientos de familias que habían salvado juntos, celebrando como si fuera su propia historia de amor. «Sí», Elena susurró, y luego gritó para que todos pudieran escuchar. «¡Sí!». Cuando Marcus se levantó y la besó, el auditorio se volvió loco. Pero Elena apenas podía escuchar los aplausos, porque en su corazón resonaba algo más fuerte. El sonido de 2 almas rotas que habían aprendido a curarse mutuamente. Un año después, en el mismo restaurante donde se habían conocido, Elena y Marcus celebraron su primer aniversario de bodas.
La mesa 7, que una vez había sido símbolo de terror para los empleados, ahora tenía una placa dorada que decía Mesa de los Milagros, donde comenzó una historia de esperanza. Carmen, quien ahora era la directora de extensión comunitaria de la fundación, servía como mesera honoraria esa noche. A los 74 años, había encontrado una nueva familia y un nuevo propósito. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, Elena preguntó, tomando la mano de Marcus a través de la mesa. ¿Qué? Que empezó con una mentira. ¿Qué mentira? Cuando dijiste que no había nada que ganar ayudándome. La verdad es que tú ganaste lo mismo que yo. Una familia. Una razón para creer que mañana puede ser mejor que hoy. Marcus sonrió, y era la sonrisa de un hombre completamente en paz consigo mismo. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de nuestra historia? ¿Cuál? Que no es una historia sobre un millonario que salvó a una mesera pobre o sobre una mesera que cambió a un millonario cruel. Es la historia de dos personas que estaban perdidas y se encontraron. Elena levantó su copa de agua. Por las personas perdidas que se encuentran. Por las familias que se forman cuando menos lo esperas. Marcus añadió. Y por el amor que puede sanar cualquier corazón roto. Carmen agregó, uniéndose al brindis. En el fondo del restaurante, una nueva mesera atendía a su primera mesa. Era una joven madre soltera que había llegado a la ciudad con sus 2 hijos pequeños, buscando un nuevo comienzo después de huir de una situación abusiva. Elena la había contratado esa mañana, después de ver en sus ojos la misma desesperación que había llevado una vez. Porque había aprendido que los milagros no son eventos únicos. Son decisiones que tomamos todos los días de extender la mano a alguien que está cayendo, de elegir la esperanza sobre el miedo, de creer que cada persona merece una segunda oportunidad para escribir su historia. Y a veces, si tenemos mucha suerte, esas decisiones se convierten en algo más grande que nosotros mismos. Se convierten en amor.